En los últimos años, los intercambios culturales entre China y Argentina han crecido con celeridad. A raíz de la distancia geográfica y de las diferencias históricas, China y Argentina aún disponen de un amplio margen para profundizar el conocimiento mutuo de sus culturas. Con motivo del 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Argentina, CGTN en español envió a un grupo de reporteros al país sudamericano con el objetivo de elaborar una serie de reportajes especiales para conmemorar esta importante efeméride. En esta edición de Puntos de Vista les compartimos una entrevista con el ministro de Cultura de Argentina, Pablo Abelluto, a propósito de los intercambios culturales entre ambos pueblos. Buenas tardes, señor ministro. Bienvenido a nuestro programa de Puntos de Vista. Buenas tardes, muy contento de estar aquí. Sabemos que en los últimos años los intercambios culturales entre China y Argentina vienen creciéndose con mucha rapidez y recordemos que el año pasado hubo un grupo de escritores chinos y una orquesta sinfónica china que visitaron Argentina, que recibieron una cálida bienvenida por la parte argentina. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre los intercambios culturales entre ambos países y qué significado tiene este tipo de nexo para ambos pueblos? Bueno, empiezo por el final. El significado es enorme, enorme. Yo creo que estamos poniéndonos al día en nuestra relación, producto de tantos... Tenemos ricas cosas para aprender unos de los otros, y estuve aquella tarde en el Centro Cultural Kirchner cuando se presentó la orquesta de China. No solamente me interesó mucho en la calidad musical, sino también en la música en sí misma, en el repertorio. La música clásica de compositores chinos no es tan conocida y creo que es uno de los puntos de acceso para quienes como yo tenemos una enorme curiosidad por ponernos al día en la cultura china. La literatura tiene bueno, ya ha habido traducciones de escritores importantísimos que han estado, premios Nobel, etc. Yo creo que, y lo que tiene la literatura es que es más fácil por ahí como intercambio, digo, es el trabajo de traducciones. Yo sé que China tiene autores argentinos ya traducidos, como el caso de Borges, pero creo que cada vez vamos a estar más cerca, tengo la certeza. Es un camino largo, pero bueno, nadie más que China sabe de la extensión de los caminos, digo, y a partir de su enorme historia. Por lo tanto, creo que nos estamos acercando cada vez más, nos estamos conociendo más, nos estamos descubriendo las distintas manifestaciones de nuestras culturas, y creo que eso va a florecer cada vez más aquí entre nosotros y seguramente también en China con la cultura argentina. Sí, usted tiene mucha razón, porque la literatura es una parte muy importante de la cultura de un país. Y sobre todo el famoso escritor chino Mo Yan, que ganó el premio Nobel de literatura en el año 2012, y elevando así su fama, su popularidad a nivel mundial, mientras que otro escritor chino que se llama Mai Jia, que también tiene fama acá en Argentina, ya que en algunas librerías o bibliotecas se encuentran las obras de él. Mientras que sabemos que en toda China el gran escritor argentino Jorge Luis Borges es súper famosa, porque en todas las bibliotecas y librerías se encuentran obras de este gran señor. ¿Y cómo evalúa usted el intercambio literario entre ambos países durante los últimos años? Y además, ¿qué más podemos hacer para profundizarlos? Bueno, yo creo que una de las cosas, como usted señala, ha sido la llegada de traducciones a la lengua castellana, no solamente en la Argentina, en España y en toda América Latina empezó a ser leída la literatura china como hacía muchos años no ocurría. Y ya antes nos había pasado con el cine chino, nos pasa con el teatro chino cuando llega aquí, nos pasa ahora, como decíamos, con la música clásica o con las compañías de danza. Lo que creo es que tenemos un enorme trabajo de intercambio por allí con los autores más jóvenes, tanto de traducciones al chino como de traducciones a la lengua española. Lo que tiene interesante la literatura
a diferencia de las otras artes, es su facilidad para viajar. Digo, la distancia en una época ha sido una limitación, la distancia geográfica, ha sido una limitación para acercarnos de la cultura argentina a la China y de la China a la Argentina. Hoy, en la era de Internet, en la era con la tecnología con la que contamos, yo creo que vamos a estar cada vez más cerca, como le decía antes, y creo que lo que tenemos que hacer es impulsar más encuentros o intercambios de escritores, sobre todo los más jóvenes, porque van a ir formando nuevas audiencias, nuevos públicos lectores. Sí, creo que además de novelas también podemos intercambiar en otros tipos de la literatura, como poesía, como otros temas. La historia me parece que es un área enormemente interesante porque la tradición de la historia china ha llegado a Latinoamérica siempre a través de traducciones de especialistas europeos o norteamericanos. Y yo creo que debe haber una enorme, estoy seguro que debe haber una enorme producción historiográfica, sobre todo contando China con una historia tan vasta de tantos siglos y tantos procesos a lo largo del tiempo. A mí me parece muy interesante y por supuesto me parece fascinante el momento contemporáneo de China, es decir, su desarrollo, su crecimiento. Me parece que debe haber voces muy interesantes en el campo literario, del de la poesía que usted mencionaba, el del ensayo, la reflexión sobre todos estos procesos tan rápidos y tan esperados durante tantos años. Sí, tiene mucha razón porque China tiene 5.000 años de historia, una larga historia, y sobre todo el arte marcial de China es de fama mundial. Totalmente, aquí no hay, los jóvenes les encantan las artes marciales y las que vienen de China particularmente. Creo que a veces creo que tenemos un diálogo mayor que el que somos conscientes que tenemos. Es decir, el caso de las artes marciales chinas en la Argentina, de origen chino, es uno de esos ejemplos. Es decir, la cultura china, la gastronomía china ha estado presente aquí y sigue estando presente desde hace muchísimos años. Es decir, fuimos accediendo a la cultura china a veces por vías inesperadas, digo, la gastronomía o las artes marciales. Creo que son una señal de un camino para profundizar. Sí, descubrimos esta vez durante esta visita que había muchas escuelas que enseñan los diferentes tipos de Kung Fu chino a los argentinos, desde los jóvenes, los más pequeños y la gente de mayor edad. Me parece que hoy en día más y más jóvenes o mayores argentinos empiezan a enamorarse de este arte del país oriental. Así es. Tenemos nosotros una tradición muy fuerte de vínculo con las artes marciales en general, y el Kung Fu llegó también por esta cosa de las vías indirectas, ¿no? Es decir, el vínculo se había dado por un viejo programa de televisión y ahora descubrimos la verdadera profundidad, incluso espiritual, que tiene, más allá de lo específicamente físico, sino que hay un contenido más profundo y que yo creo que sin duda va a ser enormemente atractivo para los niños en nuestro país. Y también decimos que la gastronomía también es una parte importante de la cultura de un país. Uno nunca sabe, ¿no? Porque a veces piensa la gastronomía china de aquí, cuán parecida será a la gastronomía china en China. Pero claramente es un vehículo cultural enorme. Es decir, las primeras palabras en chino para muchos argentinos han tenido que ver con la comida precisamente. Pero sí, y reconozco que he hecho todos los intentos por preparar el arroz como lo preparan los grandes cocineros chinos que he conocido aquí en la Argentina y nunca me salió. Nunca me salió. Espero alguna vez aprenderlo a preparar porque son sabores muy especiales, seguramente lo son desde desde nuestra gastronomía occidental, pero son exquisiteces, tienen una gastronomía muy interesante y que fue, como decía, un vehículo. La gastronomía ha sido un camino, como espero que pase en China con nuestras carnes y la gastronomía argentina. Es decir, son vehículos de intercambio a veces inconscientes de
de los habitantes de un país, de los miembros de un pueblo, de entender cómo es una cultura a través de sus sabores, a través de sus texturas, a través de los modos de preparación, que seguramente en un país de la dimensión de China y de la cantidad de regiones debe ser un universo en sí mismo la gastronomía. Sí, exacto, porque aquí vemos a muchos restaurantes chinos acá en Buenos Aires y sobre todo el barrio chino que tiene lindos restaurantes. Así es, los he recorrido todos, puedo decir, y uno percibe, claro, ahí conversando con la gente, las diferencias de las regiones, de las ciudades. El mismo plato puede ser preparado de distintas maneras y con distintos ingredientes, y también ve la adaptación, ¿no?, de los ingredientes. Son muy interesantes en ese sentido los mercados que hay aquí, los mercados en la ciudad de Buenos Aires, los mercados que tienen productos que para nosotros son desconocidos y que invitan a que uno descubra la cultura china, como le decía, a través de una zona inesperada como es la de sus sabores. Sí, veo que en la televisión de Argentina siempre hay muchos programas que enseñan la gastronomía argentina a los públicos, a los televidentes. Y descubro que todavía no hay ningún problema sobre la cocina china. TGTN en español tenemos un programa especial que se llama De China a su cocina, que es enseñar la gastronomía china. Esperamos que algún día en el futuro sí, se pudiera ver nuestro programa en la televisión argentina. Espero que sí, así entre otras cosas puedo aprender a preparar el arroz saltado, que debe ser fácil, pero es fácil para la gente en China. Para nuestra manera, había un escritor que decía que cada familia, no, decía cada país, en cada región, en cada ciudad, y dentro de cada ciudad, cada familia tiene una forma diferente de preparar el arroz. Entonces, y el modo que yo he visto de hacer el arroz en China, sin duda debe ser uno de los platos más populares en su país, es extraordinario, y dificilísimo para mis torpes manos occidentales. Bueno, qué lástima que usted nunca haya visitado China, así que no va a saber que cerca del aeropuerto internacional, la capital de Beijing, hay un restaurante que se llama Obelisco, que se hizo famoso y hizo el asado argentino de su especialidad desde su establecimiento hace muchos años. Espero ir pronto. Por supuesto, conocía la historia del restaurante de comida argentina en Beijing, y espero conocerlo y espero verlo. La verdad yo creo que tenemos, mire, es tan amplio el camino que tenemos para recorrer juntos entre China y Argentina, y espero realmente poder visitar su país y poder embeberme de una experiencia. Lo he tratado de hacer 2 veces, acompañando al presidente Mauricio Macri este año en su visita oficial, lo mismo el año pasado con motivo de un gran festival de música y arte latinoamericano, y bueno, ya como decía, usted sabe que aquí decimos la tercera es la vencida. Si las 2 primeras no pudieron ser, estoy seguro que la tercera podré cumplir mi sueño de conocer Beijing y recorrer lo que pueda de su hermoso país. Además de todo lo mencionado, a su parecer, ¿qué más culturas o elementos culturales que son típicamente argentinos, que valen la pena que conozca el pueblo chino? Bueno, uno sin dudas es el cine, y hemos estado trabajando en lograr una semana de cine argentino en Beijing, porque creo que el cine es un gran vehículo para la transmisión de las culturas, tanto el cine chino en la Argentina como el cine argentino en China. Son cinematografías de alta calidad que han ganado premios en todo el mundo, y creo que es una oportunidad que no debiéramos dejar pasar. La otra es la música, tanto la música clásica, en particular los ballets folclóricos y las danzas folclóricas o tradicionales, e incluso algunos aspectos de un género que usted sabe que para nosotros
es casi un género nacional, aunque tiene su fuerte peso en Buenos Aires, que es el tango. Creo que el tango es un gran vehículo con toda su cosa apasionada e intensa, es una buena manera de dar a conocer un aspecto muy importante de nuestra cultura. Y le decía cine, le decía danza, música y por supuesto algunos de los que ya hemos hablado como la gastronomía y por supuesto, bueno, las artes visuales. Digo, hay la vastedad de la cultura china es tan grande que estoy seguro que sería una buena idea tener aquí una muestra de las expresiones más contemporáneas que se están gestando hoy en día en su país. Sí, señor ministro, usted mencionó sobre el tango argentino, que creo que ya se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, tengo una duda porque hay gente que dice que actualmente el tango se está perdiendo la influencia, sobre todo entre los jóvenes de Argentina. ¿Le parece lo mismo? A ver, el tango tuvo su momento de oro y de esplendor entre los años 30 y 40 del siglo pasado, pero ha tenido un resurgimiento, vea, muy interesante en los últimos años. Y no es raro si uno va, se llaman milongas, es una palabra que no tiene traducción, de origen africano-americano. Las milongas son los salones donde se puede bailar tango hoy en Buenos Aires. Y si uno va a tener una sensación muy extraña porque va a encontrar gente mayor que recuerda el tango de hace muchos años atrás, junto a gente muy joven que lo baila. Porque el tango, como se definió hace muchos años, es un sentimiento que se baila. Esta es la definición que a mí me gusta mucho. Y cada vez más jóvenes aprenden a bailarlo, es muy difícil, creo que debe ser tan difícil hacer unos buenos pasos de tango como preparar un buen chaufán, en cualquier caso. Pero lo que sí creo es que, y lo que veo, es muchos jóvenes bailando. Nosotros organizamos un certamen nacional de tango y un campeonato mundial de tango, donde vienen parejas de bailarines de todas partes del mundo y muchas de ellas integradas en una gran mayoría por gente muy joven. Por el otro lado, lo que hay son orquestas integradas por gente joven y empieza a haber dos movimientos muy interesantes ya desde hace unos años. Uno es de tango electrónico, es decir, tango producido con instrumentos, con sonidos digitales, y algo que sí estaba faltando, que son nuevos compositores que escriben nuevas letras de canciones, de tangos, que tienen que ver más con el espíritu de esta época que por ahí el repertorio del tango que tiene que ver con el Buenos Aires de hace 60, 70 u 80 años. Sí, el tango a mí me encanta mucho porque durante mi estudio en la Universidad de Belgrano, en el año 2005, hace 12 años ya, teníamos clases de tango teoría y tango danza. Así que nosotros éramos de un grupo de estudiantes internacionales, éramos más de 100 personas, teníamos clases de tango y bailábamos juntos y al final teníamos clases e exámenes, todo nos gustó bastante. Es una danza muy, muy intensa. Bueno, si usted la ha bailado, lo sabe, digo, en una enorme sensualidad, donde uno nunca termina de saber quién es el que de algún modo lleva al otro. Digo, en algunos casos, por momentos parece ser el hombre, por momentos es la mujer, y realmente es una experiencia muy, muy interesante. Esperemos también llevar a China en algún momento la posibilidad de que la gente pueda aprender a bailarlo. Cuando se lo logra dominar en sus rudimentos, es extraordinariamente divertido. Sí, esperamos que lo llamamos un tesoro cultural, esperamos que sea protegido a largo tiempo, sobre todo promover su desarrollo entre los jóvenes. Bueno, el tango ha sido declarado, integra la lista de patrimonio
inmaterial de la humanidad por la UNESCO, por las Naciones Unidas para la Cultura, y la verdad es que reúne las condiciones para tener esa distinción. Bueno, eso también me hace recordar a las óperas de diferentes óperas de China, por ejemplo, la ópera de Pekín, ya también parece que está perdiendo su influencia entre los jóvenes, ya que son los mayores quienes interpretan esta ópera, este tesoro cultural. Sin embargo, hoy en día, gracias a los esfuerzos del gobierno local de Beijing, esta ópera está rejuveneciendo. Sí, gracias a los esfuerzos y su promoción entre los jóvenes chinos y también la promoción entre los extranjeros que viven en la capital china. Es muy importante ese trabajo, porque las manifestaciones culturales, si no son promovidas, si no se las enseña, si no se las protege de algún modo, en un mundo tan globalizado, donde hay tantas fuentes de información tan accesibles, corren el riesgo de ir disolviéndose. Y la verdad es que lo que perdemos en esos casos es mucho, y está muy bien que el tango, la ópera, géneros que a veces parecen más hablar del pasado que del presente, recuperen su carácter contemporáneo. Yo soy un entusiasta de la contemporaneidad, y me gusta que lo contemporáneo también incluya los géneros o las áreas del pasado. Bueno, por la lejanía geográfica y también las diferentes historias, tenemos que reconocer que el conocimiento mutuo entre las diferentes culturas de China y de Argentina todavía tiene bastante espacio para profundizarse. Entonces, ¿cuáles son sus sugerencias para un mejor conocimiento de ambas culturas entre los pueblos de los dos países? Bueno, esto que estamos haciendo es uno de los pasos fundamentales: encontrarnos, contarnos unos a otros cómo son nuestras culturas, qué nos llama la atención, qué nos ha gustado de la experiencia cultural del otro, qué estamos orgullosos de lo propio. Ese es un primer elemento. El segundo es precisamente superar la distancia geográfica, y como le decía, hoy tenemos herramientas. Desde Occidente, China fue de algún modo, y a veces es arrogante verlo así, como si fuera descubierta, cuando en realidad ya existía, y nosotros pensamos en los testimonios de los viajeros, desde Marco Polo para aquí. China siempre estuvo asociado a un aura de misterio, de un lugar exótico, de la ruta de las especias, del té, y esa visión, de algún modo, si bien ya hace décadas que no tiene ninguna relación con la realidad concreta, pero esa visión siguió prevaleciendo y permitió mucho desconocimiento al mismo tiempo, y en muchos casos prejuicios también. Mi sugerencia para el futuro es multiplicar el número de encuentros, multiplicar la posibilidad de que argentinos conozcan China y de que chinos visiten la Argentina. En ese sentido, el intercambio económico, el intercambio comercial, los proyectos argentinos en China y los proyectos chinos en Argentina van a ayudar mucho, van a contribuir. La presencia de empresas, de compañías, de proyectos de construcción chinos en nuestro país seguramente traerán también trabajadores, integrantes de esas organizaciones, que irán luego contando en sus países lo que ven, en su país lo que ven aquí. Y yo creo que el principal es, a su vez vivimos en una época que los medios electrónicos, las redes sociales, Internet, la televisión misma, por supuesto, permite saltar esa barrera geográfica. Y cuando la saltamos, empezamos a descubrir que aquello que nos parecía tan distante, tan remoto, tan lejano, forma parte de la experiencia humana, y es otra faceta de los rasgos que compartimos
todos viviendo siendo parte de una misma gran familia del ser humano que habita nuestro planeta. Entonces, esa China exótica que nos contaban de niños en Occidente, se empieza a convertir en algo familiar, en algo cercano, sino descubrirnos en aquello en lo que somos diferentes, pero sobre todo en aquel vínculo afectivo, emocional que tenemos en común. Y creo que tanto el gobierno, he notado, y me lo ha comentado nuestro propio presidente, tanto el gobierno chino como el gobierno argentino, y sin duda el pueblo chino y el pueblo argentino, tienen esa voluntad de encontrarnos y compartir la experiencia de uno con el otro. La voluntad está, y lo que tenemos que hacer es abrir caminos y canales para que eso se pueda llevar adelante. Sí, exacto. Y recordemos que al hablar sobre Argentina, la primera cosa que viene a la mente de un chino, ¿sabe qué es? El fútbol. Sí, el fútbol, Claro, que es una fútbol. Tarjeta de Argentina. Es uno de nuestros orgullos nacionales. Sin dudas, y el fútbol chino ha mejorado muchísimo. Todavía hay mucho para mejorar, pero yo creo que en este mundo cada vez más interconectado, el fútbol ha sido también una tarjeta de presentación inesperada, como usted decía, que pasó con la gastronomía, o de pronto estos últimos años empezó a pasar con la literatura. Es decir, vivimos una época en la cual tenemos la oportunidad de ser curiosos, y ser curioso es más fácil, y entonces acercarnos a la cultura china es una experiencia que yo le recomiendo a todos aquí que no dejen de hacer. Su historia, su lengua, sus tradiciones merecen tener una oportunidad entre nosotros, nos llaman la atención y al mismo tiempo son fascinantes. Bueno, señor ministro, sabemos que usted está esperando un viaje, su primer viaje hacia China. Entonces, ¿cuáles son los que tiene más ganas de conocer de China durante su próximo viaje? La lista es tan extensa que no nos alcanzaría el programa, pero tengo muchas ganas de conocer Beijing, por supuesto. Tengo muchas ganas de encontrar las reliquias del paso del tiempo, que el paso del tiempo ha dejado a lo largo de una historia tan rica y tan fascinante como es la historia de China. Me gustaría, bueno, desde todo lo que uno puede llegar a ver, la ciudad prohibida, tengo todos los ojos del turista, y al mismo tiempo tengo ganas de poder ver esa maravillosa ópera de Beijing. Tengo ganas de poder perderme entre la multitud de personas, y sobre todo tengo ganas de respirar ese desarrollo tan rápido que está cambiando no solamente a China, sino a todo el mundo. Es decir, tengo la sensación de que uno puede pararse un día en China y ver crecer al mundo en un día. Es decir, la emoción, el vértigo de una sociedad tan grande y tan importante en pleno proceso de crecimiento y desarrollo es una experiencia seguramente muy especial de la historia de su país, pero también de la de nuestro planeta, y poder verlo en tiempo real, verlo suceder, creo que es algo que vale la pena hacerse. Bueno, señor ministro, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Encantado, por favor, gracias a usted. Muchas gracias.